Muy buenos días. Agradezco al comité organizador de este congreso el haberme invitado a participar en esta presentación. Vamos a hablar del contexto epidemiológico de la epidemia del virus del Zika en nuestro país. Esta charla contiene varios aspectos. Vamos a hablar primero del contexto global, de la transmisión sexual que mencionaba el doctor Rubén Posadas, el contexto nacional. Zika y microcefalia va a ser muy breve porque fue muy detallada la presentación del doctor, y el síndrome congénito, es decir, un poquito más de descripción de las otras complicaciones que pueden ocurrir y no necesariamente solo microcefalia. Y hablaremos de la dimensión ética de las intervenciones para prevenir el Zika y finalizaremos con algunas recomendaciones para la transmisión sexual y la prevención del embarazo. A nivel mundial, esto inició en 1947 en Uganda. Se puede observar en el área oriental del continente africano. Y pasaron casi 60 años sin que esto tuviera ninguna trascendencia, para trasladarse luego a la Micronesia, en donde se empezaron a presentar algunos casos en una epidemia en el 2007. Sin embargo, en 2013, en la Polinesia Francesa, ya aparecen un nuevo brote epidémico lo suficientemente importante para empezar a llamar la atención de los investigadores, hasta que en 2014 viene a América, la isla de Pascua, en Chile, y se instala finalmente en Brasil en 2015, y a partir de ese momento entonces se empieza la dispersión de la enfermedad por todo el continente americano, que es el que prácticamente llama la atención en este momento prioritariamente de las autoridades mundiales de salud, específicamente la OMS y la OPS. Y este es el mapa que tenemos en estos momentos. Como ustedes pueden ver, prácticamente toda la parte de Centroamérica, México, la parte norte de Suramérica y sobre todo el Caribe, el Mar Caribe, todo lo que son las islas del Caribe están afectadas. Y únicamente las partes extremas del continente, que sería Estados Unidos, Canadá, y en este caso Argentina, Chile, Uruguay, que no tienen una afección importante de esta patología. En cuanto a este contexto global, se sabe en este momento, y estos son datos la primera semana de septiembre del presente año, es que prácticamente hay 3 categorías de países en los que se han reportado la patología. Primero, la epidemia, que ocurre desde 2015. En total hay 58 países o territorios afectados, de los cuales 48 corresponden a la región de las Américas. Hay una transmisión endémica que viene desde el 2007, en países en los cuales hubo también evidencia de infección en el 2016, ahí tenemos 7 países, sobre todo de los que están ubicados en el sureste pacífico, Malasia, Tailandia, Vietnam, y luego una tercera categoría que se refiere a países en los cuales hay una interrupción de la transmisión proveniente del vector a partir del 2016. En todo caso, es importante que tengamos una definición de lo que se considera acá como una epidemia, y es la infección del virus del Zika confirmada por un laboratorio que es autóctona, es decir, la infección ocurre en el lugar específicamente, que proviene del vector en un área donde no existe evidencia de circulación del virus en el pasado. El pasado aquí se refiere a antes del 2015. Esta diapositiva nos sirve para orientar la densidad en la que vamos a encontrar al vector, es decir, el mosquito Aedes. Y miren ustedes, sobre todo a nivel de Brasil, esa densidad del mosquito. Para nuestro caso, en Guatemala, vamos a ver una siguiente diapositiva, y aunque no tenemos identificada la densidad del vector, vamos a ver cómo, de acuerdo a la altitud
del territorio, puede haber mayor o menor proliferación del mosquito. En todo caso, lo importante acá es señalar cómo esa densidad del mosquito afecta de manera importante la severidad de la enfermedad. Bueno, Guatemala, esto era lo que les decía. Toda la parte oscura corresponde a altitudes que están por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y la parte más clara es la que corresponde a altitudes por arriba de los 2.000 metros. El mosquito se va a reproducir preferentemente en altitudes por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. De manera que prácticamente casi todo el territorio de Guatemala estaría expuesto en términos de la densidad de reproducción del vector. Sin embargo, en estos momentos podemos decir que el vector no es el único factor importante en la transmisión, sino que debemos empezar a hablar más de la transmisión sexual como el factor más importante en la transmisión. Porque aquí hay un fenómeno importante. De acuerdo a condiciones laborales del país, los únicos lugares del altiplano que es donde el vector no tiene las condiciones ambientales para su reproducción, la mayoría de trabajadores de esta área del occidente del país migra temporalmente a trabajar a la costa y entonces ellos van a ser portadores del virus y luego al retornar a sus sitios de origen prácticamente van a ser los transmisores de la enfermedad a sus parejas sexuales y por supuesto a toda su familia, en virtud de que si ellos llevan el virus y son picados por un mosquito, fácilmente el resto de los miembros de la familia van a estar afectados o expuestos. En el contexto global hay hechos claramente definidos en este momento. Hay la transmisión persona a persona y básicamente por vía de la transmisión sexual. Se ha documentado en 12 países de Europa especialmente y países, Australia, que está también identificado como un país cuyos portadores del virus lo han transmitido por vía sexual al haber sido visitantes de países con epidemia actual y que luego al retornar a su país han sido capaces de transmitir la infección. La microcefalia y las malformaciones del sistema nervioso central potencialmente asociados al Zika, hay 26 países. Y aquí el campeón es Brasil, tiene en este momento 2.106 casos confirmados, Colombia 57 y Estados Unidos 30. Sin embargo, Guatemala en este momento, según el reporte de la OMS, hay 15 casos confirmados de microcefalia. Según el reporte del Ministerio de Salud, hay 13 casos confirmados y vamos a ver algunas estadísticas más adelante importantes. En todo caso, Guatemala lidera la tabla acá a nivel de Centroamérica con los casos de microcefalia y el siguiente país es Panamá, que tiene 5, El Salvador 4, Costa Rica anda con un caso, Nicaragua no ha reportado ninguno. Y los nacidos vivos con defecto al nacimiento se han reportado varios, así como abortos, tal y como lo manifestaba el doctor Posadas anteriormente. En este momento hay 19 países que reportan síndrome de Guillain-Barré, de los cuales 18 pertenecen a la región de América Latina y el Caribe. Y la declaración que hace el CDC, el Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, es que basados en la investigación a la fecha existe consenso científico que el virus del Zika es una causa de microcefalia y de síndrome de Guillain-Barré. Y esto queda establecido desde abril del presente año, en el cual la Organización Mundial de la Salud hace una declaración de que este es un problema, es una emergencia de salud pública de preocupación a nivel internacional. La transmisión sexual. Hasta la fecha casi todos los casos se han producido de un varón sintomático a su pareja mediante actividades sexuales. Puede ser
por vía vaginal, vía anal, vía oral o por el intercambio de juguetes sexuales que estén contaminados con secreciones, específicamente semen. Decimos que casi todos los casos porque hay un solo caso a nivel mundial reportado ahorita de transmisión de mujer a hombre, pero ya se logró detectar virus en secreciones endocervicales. Y hay también reportados casos de relaciones sexuales vía anal, y hay 2 casos a nivel mundial en este momento de transmisión sexual de varón asintomático a mujer. Tenemos además la presencia del virus en el semen, y acá es la evidencia científica que tenemos en ese momento. Uno de los primeros casos en los que se detectó fue precisamente en uno de los investigadores que estuvo en la Micronesia en 2007, quien al retornar a su país de origen en Europa encontró que tenía hematospermia. Hicieron el examen y ahí detectaron la presencia del virus del Zika. Sin embargo, se han hecho estudios posteriores y se ha determinado que la carga vírica en el semen es 100,000 veces mayor que en la sangre. Y la permanencia del virus, la permanencia del RNA del virus en el semen puede ser, según el último reporte que tenemos de agosto de este año, es hasta de 188 días. De manera que esto tiene implicaciones importantísimas en el proceso de la transmisión sexual del virus. Esta ha sido la curva de la ocurrencia de la enfermedad en el país, con este pico importante alrededor del mes de abril, con descensos posteriores y una meseta que se presentó posteriormente junio, julio, y un ligero descenso a partir de agosto. Hasta el 8 de octubre, el Ministerio de Salud Pública había reportado para la semana epidemiológica número 40 un total de 3.043 casos, lo cual nos da una tasa nacional de 18.8 por 100,000 habitantes. Habían establecido 256 embarazadas confirmadas, de un total de 890 sospechosas. Por supuesto, todavía hay una gran cantidad que están pendientes de confirmación. 13 niños con microcefalia y 31 más niños con microcefalia que están pendientes de confirmación de la prueba de laboratorio para determinar si realmente es Zika. Miren, ahora lo importante acá es que de esos 44 casos de microcefalia, únicamente 4 se tuvieron la sospecha durante la atención prenatal. Solo 4 de esas 44 mujeres tuvieron atención prenatal. El resto de los casos de estos niños es porque han acudido a un servicio de salud ya cuando han nacido. Es decir, no estamos haciendo el tamizaje, no estamos haciendo la detección oportuna y mucho menos las medidas de prevención que se deberían de estar implementando en este momento. Hay 14 pacientes con desórdenes neurológicos y 12 casos con parálisis flácida aguda que reporta el Ministerio de Salud. Y aquí viene otra parte importante que hay que tener en cuenta, y es el hecho de que los médicos privados, quienes ejercen práctica privada, pueden reportar sus casos sospechosos al Ministerio de Salud para que el Departamento de Epidemiología haga la vigilancia de esos casos sospechosos. Y al final vamos a colocar la página web del Ministerio de Salud para que puedan entrar en ella, y ahí van a encontrar las directrices, los lineamientos para poder hacer los reportes de los casos sospechosos, y ya los epidemiólogos del ministerio se hacen cargo de hacer el seguimiento y la vigilancia epidemiológica de todos estos casos. ¿Qué tenemos en el país en estos momentos? 3 áreas de salud predominantes, pero el hecho de que sean 3 áreas de salud predominantes es poco decir, porque prácticamente todo el país ha reportado casos de Zika, excepto el departamento de Totonicapán.
Es decir, 21 departamentos han reportado casos y solo Totonicapán no ha reportado ninguno. Las áreas de salud con la mayor prevalencia son Santa Rosa y acá específicamente el municipio de Barberena, que tiene una tasa de 385 por 100,000 habitantes. Luego sigue Zacapa y vean ustedes en La Unión la tasa es de 347 y en Chiquimula, el municipio de San Juan La Ermita, tiene una prevalencia de 762 por 100,000 habitantes. O sea, son los departamentos con las mayores prevalencias, pero eso no significa que no exista en toda la costa sur y como ustedes pueden ver también en el Petén, Izabal y prácticamente en todo el país. Ahora, hablando de números absolutos, o sea, el dato que tenemos acá son tasas, pero hablando en número absoluto de casos, los departamentos que tienen más son Santa Rosa, el departamento de Guatemala y Zacapa. O sea que acá no estamos ajenos ni estamos inmunes a poder ser infectados del virus del Zika. En cualquier vivienda donde haya un florero, donde haya una llanta, donde haya un bote conteniendo agua encharcada, donde haya una tapita en las afueras de las cantinas, donde haya una tapita conteniendo agua, ese va a ser el criadero ideal para los mosquitos. Entonces, prácticamente todo el país está en riesgo. Los hechos de la microcefalia, y aquí esto más que todo van a ser datos estadísticos, más que la parte clínica. Hay un solo estudio hecho en Brasil que reporta una tasa alrededor de 2.8 por 100,000 nacidos vivos cuando la infección es adquirida en el primer trimestre de embarazo. Es decir, uno diría, bueno, eso es poquísimo para otro tipo de patologías, pero vamos a ver cuáles son las consecuencias tan dramáticas de este tipo de padecimiento. La microcefalia importante es de que se confirma después del nacimiento. 24 horas después de nacido el niño se va a hacer la evaluación. Durante el embarazo nosotros podemos tener la sospecha a través del ultrasonido que puede iniciar a partir de las 18 o 20 semanas y que se va a hacer más evidente entre 28 y 30 semanas. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se va a tener hasta el momento en que el niño nazca. Por supuesto que deben hacerse la comparación con las tablas estandarizadas que nos brinda la OMS cuando se desconoce la edad gestacional exacta, o bien las otras tablas que nos da otro estudio, que las vamos a mostrar más adelante, y que deben ser estandarizadas tanto para el sexo como para la edad. Bien se decía anteriormente que no existe un tratamiento específico para la microcefalia. Tampoco existen pruebas específicas para determinar si un bebé nacerá con microcefalia o no. Únicamente esa tasa de ese estudio en Brasil, que es bastante baja, pero eso no significa el hecho de que no exista microcefalia, no exime la posibilidad de otro tipo de anomalías. Y no nos vamos a detener en el diagnóstico porque ya se había hablado sobre dos desviaciones estándar menor al valor medio de la población, de acuerdo a tablas estandarizadas. El síndrome congénito y una serie de anomalías que se pueden determinar desde el embarazo o post-mortem. Y ahí pues vamos a encontrar lo que ya se mencionó, ventriculomegalia, calcificaciones, atrofia cerebral, desviaciones espinales, como se puede observar en esta fotografía de la autopsia, y alteraciones a nivel de miembros, sobre todo de miembros inferiores, y por supuesto también todas las alteraciones que van a ocurrir a nivel ocular. Otros hallazgos y otras condiciones que se pueden presentar durante el embarazo incluyen la restricción del crecimiento intrauterino. Vieron el caso del niño que nació en Guatemala con un bajo peso al nacer, aunque fuese a término, la disminución del líquido amniótico y en algunos casos muerte fetal y abortos también. El síndrome congénito tiene toda esta gama de anomalías
y pues sería entrar en repetición todo lo que ya el doctor Posadas nos había presentado. ¿Qué situaciones especiales vamos a afrontar durante el embarazo? Se pueden tener abortos. Cuando hay sospecha de Zika, lo ideal sería tomar muestra de ese tejido para hacer el examen anatomopatológico, o bien muestras del embrión o del feto. La amniocentesis es un método de diagnóstico que nos puede confirmar a través de la prueba de PCR durante el embarazo la presencia del Zika. Sin embargo, hagamos amniocentesis o no la hagamos, el pronóstico no va a variar y la conducta tampoco va a variar. Es decir, tenemos que esperar a que llegue el embarazo a término y confirmar el diagnóstico. El mensaje acá es que no se justifica la realización de amniocentesis de rutina para diagnosticar la infección del Zika. Es más, la prueba de PCR únicamente se está realizando en el laboratorio del Hospital Roosevelt, en la Clínica de Infectología y en el laboratorio central del Ministerio de Salud. Ningún laboratorio privado tiene pruebas de PCR que sean reconocidas por la FDA, que es lo que al final de cuentas nos va a dar el diagnóstico definitivo. La mayoría de laboratorios privados están haciendo pruebas de anticuerpos, es decir, están haciendo IgM. Sin embargo, esa prueba de anticuerpos debe realizarse 7 días después de que se han presentado, o a partir del 5.º día de que se presentan los síntomas, para que realmente salga positiva. Entonces, el hecho de que un laboratorio privado nos reporte una IgM para Zika negativo no quiere decir que no haya tenido o que tenga la infección de Zika esta usuaria. Lo que sí nos descarta es, por ejemplo, que en las pruebas de IgM los laboratorios nos reporten dengue o chikungunya. Entonces ya establecemos que es dengue o chikungunya, pero no podemos descartar la posibilidad del Zika. Otras formas de transmisión madre e hijo. ¿Qué hay con relación a la lactancia materna? Se ha detectado el RNA del virus en la lactancia materna, pero no en las concentraciones suficientes como para que se determine que la lactancia materna tenga que ser suspendida. En todo caso, la guía, la recomendación de la OMS en este momento es mantengan la lactancia materna con todos los recién nacidos. Es decir, los beneficios de la lactancia materna van a superar los riesgos que puedan tener de la transmisión del virus del Zika. Hay algunas dimensiones éticas que tenemos que considerar en cuanto a las intervenciones para prevenir el Zika. En primer lugar, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Qué queremos decir con esto? Es darles a las mujeres y a los hombres, a las parejas, la elección de decidir tener o no tener un embarazo. Y para eso, obviamente, hay que recurrir a los métodos anticonceptivos y a la planificación familiar. Tenemos que brindar información honesta, completa, exacta y actualizada. Es decir, si detectamos un problema, no se lo podemos negar a la paciente o a la familia. La vulnerabilidad que tenemos en este momento es de que no tenemos equipos multidisciplinarios que estén preparados para darle una asistencia integral a estas familias. Porque ¿qué vamos a hacer con todos estos niños con microcefalia? Es decir, el soporte emocional a las familias, el soporte social que van a requerir los cuidados de estos niños. Se debe respetar la autonomía para la toma de decisiones, es decir, si nosotros brindamos información objetiva sobre los riesgos a las mujeres y a pesar de ello alguien dice, no, yo me quiero embarazar, no, yo quiero, es decir, bueno, está en su libre albedrío de tomar esa decisión. Luego, la priorización de los recursos que permitan el acceso a las mujeres más vulnerables. En este momento el Ministerio de Salud está haciendo pruebas de PCR únicamente a las embarazadas en quienes se tiene un cuadro clínico sospechoso de Zika, porque no hay recursos suficientes para poderle hacer a toda la población y entonces se ha priorizado
embarazadas con sintomatología de Zika van a hacérsele la prueba de PCR. Y, por supuesto, el apoyo social para las personas y las familias del cual hablábamos. Algunas recomendaciones en el contexto del embarazo actual o previsto. Las parejas sexuales de embarazadas que residan o vuelvan de zonas donde se sepa que hay transmisión local del virus deben tener prácticas sexuales seguras o deben abstenerse de tener relaciones sexuales al menos durante toda la duración del embarazo. El hecho de que probablemente, y eso no está demostrado en este momento, si en el tercer trimestre hay chance todavía de alguna anomalía para estos niños, la recomendación en este momento es prevención y relaciones sexuales seguras durante todo el embarazo. Dígase, uso del condón en toda relación sexual durante el embarazo. Y luego, las parejas o las mujeres que tengan previsto un embarazo y vuelvan de una zona donde se sepa que hay transmisión sexual del virus, deben de esperar al menos 8 semanas antes de intentar. O bien ese plazo se amplía hasta los 6 meses cuando se ha tenido una pareja sintomática, es decir, un hombre que ha tenido síntomas de la enfermedad, el tiempo de espera para intentar un embarazo debe ser como mínimo de 6 meses. Y probablemente esta recomendación se amplíe, porque recuerdan ustedes, hablamos de la permanencia del virus en el semen, el último caso reportado es hasta 188 días, estamos hablando de más de 6 meses. Y generalmente en salud pública, cuando se establece esa detección de este tipo de patógenos, la recomendación es multiplicar por 3. O sea que estamos hablando que de 180 tendríamos que hablar por 3, estamos hablando de año y medio, por lo menos de no intentar el embarazo en hombres que han tenido un cuadro clínico de Zika. Bueno, otras recomendaciones. En este caso ya las políticas de Estado, como hablaba el doctor Posadas, el Estado estaría en la obligación de cubrir la demanda insatisfecha de servicios de planificación familiar. En Guatemala, en este momento, las mujeres en edad reproductiva, el 60% están utilizando métodos anticonceptivos como un mecanismo de planificación familiar. Sin embargo, hay una necesidad insatisfecha que todavía está alrededor del 15%, es decir, mujeres que desean tener acceso a métodos anticonceptivos pero no lo tienen por cualquier razón. Luego, prevenir la transmisión sexual en embarazadas en zonas de alta circulación y proteger el acceso a la planificación familiar a los servicios de atención prenatal, parto y posparto en las poblaciones vulnerables. Finalmente, asegurar los insumos. Esta es parte de lo que se requiere para los servicios. Desafortunadamente, la crisis política, financiera que ha tenido el Estado de Guatemala ha llevado al desabastecimiento de insumos en todos los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención. Y esto no exime el desabastecimiento de métodos anticonceptivos. Y por supuesto que cuando se observe esto, hay que hacer acopio de la denuncia ante los medios correspondientes de los servicios desabastecidos para que realmente se ocupen en procurar los métodos para las poblaciones vulnerables. Existe una política a nivel internacional de no propiciar la preferencia por determinados métodos anticonceptivos, porque la decisión va a depender de la usuaria o del usuario del método. Sin embargo, para el caso de patologías y enfermedades como el Zika, en este caso se ha establecido que los métodos de larga duración van a ser mucho más efectivos. Y van a ser mucho más efectivos tanto en términos de costos, en términos de comodidad para los usuarios, como en términos de eficacia, es decir, menor probabilidad de embarazos. O sea, no hay un método anticonceptivo 100% seguro, ni siquiera los métodos quirúrgicos, pero los de larga duración nos van a dar una buena
confiabilidad, seguridad y por supuesto la duración del método que va a sobrepasar los tiempos mínimos requeridos para la prevención del embarazo. Y cuando hablamos de métodos de larga duración estamos hablando específicamente de la T de cobre y los implantes subdérmicos. Sin embargo, al final de cuentas son los usuarios los que tienen que decidir cuál es el método de su elección. Hay que tener en cuenta que se deben de considerar principios de voluntarismo y de decisión informada. Esto significa que las personas deben decidir voluntariamente después de haberles expuesto toda la gama posible del uso de métodos anticonceptivos y ellos son los decisores finales del uso de los métodos. Creo que ya vamos terminando acá. Hay que brindarles información en los servicios de salud sobre los diferentes métodos de planificación familiar y sobre todo a los y las adolescentes. Recordémonos y solo revisemos algunas estadísticas. Entre un 20 y un 25%, es decir, entre la cuarta y la quinta parte de los nacimientos en Guatemala están ocurriendo en adolescentes. Y si los adolescentes no son sujeto de atención en los servicios de salud, esto del Zika nos va a traer graves consecuencias para la población. Entonces, no debemos negar el acceso a los métodos de planificación familiar a los adolescentes porque es un derecho humano, es un derecho de acceso a la salud que ellos tienen y por lo tanto no debemos restringir el acceso de los adolescentes a los anticonceptivos sin la previa autorización de los padres. Eso es ilegal. Es decir, las leyes del país establecen la libre autodeterminación de los adolescentes por ser un derecho humano de acceder a servicios preventivos de salud. Y voy a obviar esto porque son algunas cuestiones de tipo institucional. ¿Recuerdan ustedes que hubo mucha controversia con relación a la difusión del virus del Zika para los Juegos Olímpicos? Es decir, inclusive hubo alguna propuesta de la suspensión o traslado para una fecha posterior de la transmisión del Zika en Río de Janeiro. Pues les cuento que a la fecha 0 casos reportados de transmisión de Zika en todos los atletas y personas que asistieron a los Juegos Olímpicos. Por supuesto, hay estudios prospectivos en marcha, de muestras, sobre todo de atletas que estuvieron participando en los Juegos Olímpicos y que probablemente en lapso de unos 10 meses, un año, estaremos viendo algunos resultados. Pero no pasó nada y todo terminó sin ningún problema. Es que muchas gracias. Estos son los correos de su servidor para cualquier consulta. Como viene una charla a continuación, ahí les voy a poner la página del Ministerio de Salud a donde todos pueden acceder para tener acceso precisamente a la guía de atención, que es sobre lo que vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a seguir con esta presentación. Es la guía para la atención de la salud reproductiva y el manejo del Zika en el embarazo. Esto sí toca algunos aspectos clínicos con un poquito más de detalle. El contenido de esta charla es el que ustedes ven en la pantalla, el contexto epidemiológico, la definición de caso, la microcefalia, el síndrome congénito, transmisión sexual y luego los cuidados y manejo que se deben tener durante el embarazo y finalizamos con algunas recomendaciones. Bueno, esto ya lo vimos, no me voy a entretener, ya ustedes saben cuál es el contexto global de la epidemia del Zika en este momento, sobre todo el continente de América Latina y el Caribe.
la densidad del mosquitos en toda esta región, qué es lo que está ocurriendo en Guatemala, es decir, las áreas de altitud en las cuales el mosquito se puede reproducir y qué es lo que está ocurriendo en el país. En este momento, 2.043 casos de Zika confirmados para una tasa nacional promedio de 18.8 por 100.000 habitantes. Luego, 256 embarazadas de un total de 890 sospechosas. Es decir, en las semanas siguientes probablemente vamos a tener más reportes positivos. 13 niños confirmados y 31 casos sospechosos. Es decir, en total hay 44 casos de microcefalia, 31 de ellos pendientes de confirmación de la prueba del Zika. La definición del caso de anomalías fetales cerebrales y otras relacionadas al virus del Zika. Van a ser aquellas anomalías fetales cerebrales y otras con un vínculo molecular o epidemiológico al virus en la ausencia de otras condiciones que son conocidas como causantes de anomalías fetales. El doctor Posadas nos presentaba las otras patologías como posibles causantes de microcefalia, y entre las infecciosas pues se mencionan sobre todo enfermedades virales, rubiola, citomegalovirus, herpes y otras como la sífilis, la toxoplasmosis y factores químicos, así como algunos problemas de tipo congénito o genético propiamente dicho. ¿Qué es lo que queremos resaltar con esta definición? Es decir, todo caso de microcefalia o de alguna patología cerebral o de otra naturaleza congénita, a eso se le debe agregar la vinculación, es decir, el vínculo molecular, que en este caso sería la prueba PCR positiva, tanto de la madre como del niño o alguno de sus tejidos o fluidos, o el vínculo epidemiológico. ¿Y a qué nos referimos con vínculo molecular o epidemiológico con el virus del Zika? Uno sería cualquier embarazada como caso confirmado de enfermedad del virus del Zika, o bien una embarazada que tuvo contacto sexual no protegido con un caso confirmado del virus del Zika o historia de signos y síntomas consistentes con la enfermedad. Luego vamos a ver, a repasar la sintomatología de la enfermedad. De persona que reside o haya viajado a un área con transmisión del virus del Zika durante el embarazo. Otro criterio sería la presencia del virus en líquido amniótico identificado a través de amniocentesis y prueba de PCR. Sin embargo, ya dijimos, no se recomienda hacer la amniocentesis de rutina. Y finalmente, la presencia del virus del Zika en un tejido cerebral fetal identificado post-mortem o a través de la prueba de PCR en estos niños. La microcefalia y el Zika. Se puede empezar a sospechar por ultrasonido cuando la circunferencia cefálica fetal se encuentra a 2 desviaciones estándar por debajo del valor promedio. Y como ya dijimos, de estos valores tienen que estar estandarizados según edad gestacional y sexo. Y se confirmará únicamente la medición de la circunferencia cefálica 24 horas después del nacimiento. No vamos a repetir algunos datos del síndrome congénito, las patologías, las anomalías que ya habíamos mencionado anteriormente. Igual lo de la transmisión sexual, prácticamente la mayor parte de casos se encuentran ubicados en Europa y en Estados Unidos. En Europa como que se pusieron de acuerdo todos los campeones mundiales de fútbol, porque en los casos de transmisión sexual en Europa están Alemania, Italia, España, Portugal y Francia. Que son de los países con el mayor número de casos de transmisión sexual. En Estados Unidos hay otros casos de transmisión sexual también, y en Australia.
incluyendo caso de alguien que pasó por México, Belice y Guatemala. O sea, no se sabe dónde adquirió el virus, pero pudimos haber contribuido también con ese caso. ¿Qué sintomatología vamos a encontrar? Bueno, ya se hablaba de una febrícula que puede oscilar entre 37.2, 37.5 hasta 38.5, diferenciándose del dengue, en que el dengue va a tener una fiebre mucho más alta. El exantema maculopapular pruriginoso se podría decir que es el signo distintivo del Zika con relación a dengue y chikungunya. Entonces, la correlación que ha habido entre el exantema y microcefalia es bastante alta para Zika. La conjuntivitis no purulenta y la cefalea. Y luego otro dato que puede haber, las artralgias, mialgias, y recordémonos que un diagnóstico diferencial clínico con chikungunya sería que en chikungunya las artralgias son mucho más severas y con una mayor duración. La incubación puede ser de 3 a 7 días y los síntomas pueden durar de 4 a 7 días. Y aquí olvidé colocar uno de los datos más importantes, y es que hasta el 80% de los casos de Zika son asintomáticos. Y de ahí la insistencia en las medidas de prevención de transmisión sexual del virus. El diagnóstico de laboratorio, la prueba de PCR, que nos va a detectar el RNA viral durante los 7 días previos al inicio de la sintomatología o durante los 7 días de la sintomatología. A partir del 5º o 7º día, la prueba de IgM es la que se va a hacer positiva. El manejo terapéutico es relativamente simple, prácticamente reposo, acetaminofén para la fiebre, abundantes líquidos, se pueden utilizar antihistamínicos tipo clorfeniramina o loratadina durante el embarazo, no hay ninguna contraindicación para utilizarlos. La conjuntivitis no va a tener ningún tipo de tratamiento. En realidad las medidas de cuidados generales van a ser mínimas comparado con otro tipo de enfermedades. Algunas consideraciones provisionales para la atención a estas mujeres incluirían principios generales, y es de que los proveedores de atención, administradores y responsables de políticas deben garantizar derechos sexuales de las embarazadas. Hay que procurar la confidencialidad, la privacidad con la que vamos a manejar estos casos, la información científica y exacta que se le debe de dar. En la página del ministerio donde se pueden notificar los casos sospechosos no se piden nombres de pacientes, se piden datos generales, pero no se piden los nombres hasta que el epidemiólogo entre en contacto directamente con el médico y con la persona sospechosa de la enfermedad. El seguimiento para todas las embarazadas durante la atención prenatal deben hacerse según las normas oficiales. Según las normas oficiales del Ministerio, en la atención prenatal que tendría que tener como mínimo 4 visitas prenatales. No es necesario que tengan 8, 10, 15 visitas prenatales si tienen 4 de calidad. Aquí importa más la calidad que la cantidad. De nada sirve que las veamos 15 veces durante el embarazo si solo medio las vemos y apuntamos en el expediente lo que les vamos a prescribir. Aquí es la calidad de la atención. Evitar el contacto con las personas que estén cursando con infecciones, con otro tipo de infecciones o con la sospecha del Zika. Hacer los exámenes rutinarios, tal y como se presentó en el primer caso confirmado en Guatemala, y donde sea factible los exámenes que nos descarten otra serie de enfermedades causantes de microcefalia, como la toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes, sífilis, etc. Y usar condones durante todo el embarazo, precisamente en los
compañeros sexuales que han estado en áreas, que trabajan en áreas de alta incidencia del Zika o que hayan presentado la sintomatología que el cuadro clínico nos indica. Cuando hay sospecha, para gestantes con sospecha de infección por Zika, siempre la evaluación rutinaria de medir la altura uterina y donde sea factible el volumen de líquido amniótico a través de ultrasonido. Evaluar la vitalidad fetal a través de la auscultación o de la detección de los movimientos fetales. Recordémonos que un fetoscopio de Pinart, un estetoscopio nos va a permitir detectar frecuencia cardíaca fetal a partir de las 18 o 20 semanas, tiempo mismo en el cual la madre va a detectar sus primeros movimientos fetales. Con Doppler podemos empezar a auscultar latidos fetales desde las 10, 12 semanas de gestación y a visualizarlo aún antes a través del ultrasonido. Luego, en cuanto a la anatomía fetal, el primer trimestre no nos va a dar muchos hallazgos, sin embargo, nos puede servir como una evaluación basal para saber cuál va a ser el comportamiento posterior de la anatomía fetal. Y en áreas de alta prevalencia de Zika, la recomendación sería hacer el primer ultrasonido entre las 18 y 20 semanas, que es el momento en el que ya se empezaría a detectar la microcefalia de acuerdo con las tablas. Y entre las 28 y 30 semanas, pues ya el cuadro de microcefalia podría ser más evidente y ahí ya se podrían empezar a detectar otro tipo de patologías como serían las calcificaciones cerebrales, la ventriculomegalia, etc. Esta es la forma como se va a hacer la medición al momento en que el niño nazca, 24 horas después de nacido. Y hay dos tipos de tablas que se utilizan para hacer el diagnóstico. Si se conoce la edad gestacional con precisión, se van a utilizar unas tablas que se les llama intergrowth. Estas tablas aparecen en la página web del Ministerio de Salud. Ahí donde ustedes van a poder entrar a conocer qué es lo que se está trabajando con relación a Zika, van a encontrar la guía. Parte de lo que les estoy presentando acá está contenido en esas guías de atención del Ministerio de Salud y en los anexos van a identificarse las tablas. Ahora, cuando no se conoce la edad gestacional, se van a utilizar las tablas de la Organización Mundial de la Salud. En ambos casos, esas referencias, esas mediciones de la circunferencia cefálica las podemos detectar a través de una cinta métrica que distribuye el CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología, que es el centro de investigación perinatal por excelencia de la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos conocimiento que la OPS tiene disponibilidad de distribuir estas cintas métricas que ya traen impresas la medición de la circunferencia cefálica con los estándares de referencia de las tablas Intergrowth y la de la Organización Mundial de la Salud. Hay otras situaciones, como ya se mencionaron, el aborto, la muerte del embrión o del feto que puede ocurrir, en cuyo caso lo ideal sería una muestra de tejido para estudio histopatológico, la amniocentesis, que ya hicimos referencia que no se recomienda su uso de rutina, y la transmisión madre-hijo a través de la lactancia materna no está demostrada, por lo tanto se debe mantener la lactancia materna. Y luego vienen los aspectos éticos y de decisiones de las personas. Posponer y o interrumpir el embarazo. En cuanto a posponer, es un derecho de toda persona, es un derecho de toda pareja, es decir, es un derecho de las mujeres el momento y el hecho de decidir o no decidir tener hijos, es decir, embarazarse. Ahora, de acuerdo con la legislación del país, el hecho de interrumpir el embarazo está totalmente proscrito en el Código Penal. El Código Penal guatemalteco establece como única razón de interrupción del embarazo
cuando la vida de la madre está en riesgo y que sea certificado por 2 médicos. En este caso, una anomalía congénita no justifica la interrupción del embarazo. Es decir, las leyes del país no permiten la interrupción del embarazo ante una situación de anomalía congénita. En otros países, incluyendo América Latina, esto sí está regulado y hay legalmente autorización para poder interrumpir gestaciones ante anomalías congénitas incompatibles con la vida. La situación con la microcefalia es que tampoco es una condición que sea incompatible con la vida, porque los niños pueden nacer, crecer y aunque se desarrollen con sus limitaciones, pero estos niños se desconoce exactamente el tiempo promedio de vida que van a tener. Es decir, el déficit va a ser un déficit de tipo físico, de tipo neurológico, de tipo cognitivo, etcétera, etcétera, pero se desconoce realmente el tiempo de sobrevivencia de los niños. Y por lo tanto, para la legislación del país, no se justifica bajo ningún punto de vista la interrupción del embarazo ante un caso confirmado de Zika. Es más, recordémonos, de acuerdo a la legislación de otros países donde el aborto es legal, esa permisividad llega hasta las 12 semanas de gestación, o los más permisivos llegan hasta las 22 semanas de gestación, de acuerdo con la definición de aborto que nos da la OMS. Todo aborto llegaría hasta las 22 semanas de gestación. Y prácticamente el diagnóstico de una microcefalia o una anomalía severa generalmente no se hace en el primer trimestre, sino que se empieza a detectar a partir de las 18 o 20 semanas. Por lo tanto, también aún esos países cuya legislación es más flexible en torno al aborto, tienen sus dificultades para poder interrumpir un embarazo. En cuanto a medidas del vector, bueno, ¿qué pasa? Porque no solo es el hecho de lo que la madre infectada o la pareja o cualquier miembro de la familia infectado en la familia va a ser potencialmente un transmisor del virus a través de la picadura de mosquito a otros miembros de la familia. Entonces, las medidas generales en cuanto a control del vector, pues ustedes ya escucharán campañas que hablan de el cuidado de las aguas estancadas, aún sean aguas limpias o sucias, no importa, el mosquito puede crecer en diferentes tipos de agua estancada. En cuanto a los floreros, en cuanto a cualquier utensilio en el domicilio que pueda estar reteniendo agua, el vector, el mosquito puede crecer. Entonces, las recomendaciones de medidas ambientales van a ser para prácticamente todos los miembros de la familia. Las medidas de protección personal, pues obviamente van a incluir el uso de camisas, blusas de manga larga, principalmente de color blanco, de color claro, es decir, no exponer partes corporales a la picadura del mosquito, pabellones que estén tratados o no, con insecticidas, el uso de repelentes. Hay el más conocido, y valga la propaganda, pero no hemos tenido todavía ninguna sugerencia específica del Ministerio de Salud, pero el que más se está utilizando en el país es la marca OFF, que contiene el repelente DET, no DDT, sino que DET. Ese es el que se puede utilizar sin ningún riesgo de efecto secundario a cualquier mujer embarazada. Las medidas de protección personal de individuos afectados en cuanto a aislamiento, y que no va solo para Zika, sino también para dengue y para chikungunya. Y por supuesto la prevención de la transmisión sexual. En el contexto del embarazo actual o previsto, ya habíamos hablado de las recomendaciones de prácticas sexuales seguras durante todo el embarazo y la postergación de los embarazos
hasta por 8 semanas cuando se sepa que hay transmisión local del virus en las mujeres, o bien este retardo o traslado de un embarazo que se esté planificando hasta 6 meses después en todo varón que haya tenido síntomas y el cuadro clínico de la enfermedad del Zika. La notificación, esa es la página web del Ministerio de Salud a la cual pueden ingresar para notificar casos y para leer las recomendaciones que el Ministerio de Salud está dando en torno a la enfermedad y especialmente en torno a sus complicaciones. Acá hablamos muy específicamente de los problemas congénitos de la microcefalia, porque es el tema de nuestra competencia. Sin embargo, allí en las guías del Ministerio de Salud van a encontrar referencia también al manejo del síndrome de Guillain-Barré y las recomendaciones que da el Ministerio de Salud. Y, por supuesto, el compromiso profesional que tenemos de notificar todos los casos sospechosos que acudan a nuestra práctica privada. Terminamos con esta diapositiva y les agradecemos su atención y su paciencia.